y a los tres ponentes, porque os he estado escuchando atentamente a los tres. Y lo cierto es que cada uno ha ido apuntando una serie de cuestiones que con mi intervención yo voy a intentar de alguna manera aclarar, esclarecer conceptualmente. Es decir, yo me llamo Simón Cano, yo soy graduado en filosofía. No digo que soy filósofo porque me parece una palabra muy vasta, y actualmente estoy estudiando antropología. Entonces ahora mismo me dedico a divulgar sobre todo cuestiones relacionadas con la sociología, con la antropología, con la filosofía o con la historia. Entonces realmente a raíz de las cuestiones que se planteaban en esta charla, una de ellas era la agencia y la utilidad social que podría tener el arte. Realmente este concepto de agencia, que a priori a lo mejor no entendemos como lo que ha significado para la antropología, a lo largo de los minutos que van a ir deviniendo a partir de mi intervención, creo que se va a intentar esclarecer, sobre todo por su relevancia dentro del marco contextual que la antropología intenta dibujar en torno al arte. Lo primero de todo, yo creo que hay una frase que es muy importante por su sencillez y porque nosotros nos hemos enfrentado un poco a esto. Decía Clifford Geertz, que es uno de los antropólogos por excelencia de nuestro campo, dice que hablar del arte es una cosa muy complicada. Es decir, hablar del arte, ya no solamente que la definición del arte sea una configuración provisional de algo que está siempre cambiando, como bien habéis apuntado, sino que realmente todos nosotros, cuando nos hemos acercado a una obra, nos hemos quedado a lo mejor sin palabras, la interpretación, el análisis, se nos ha convertido en un ejercicio muy complejo y que ha demostrado cómo esa escasez del lenguaje que decía Nietzsche, por ejemplo, que de alguna manera nos evitaba acercarnos a la realidad en su forma más genuina, pues en estos momentos se evidenciaba de una manera mucho más tajante. Sin embargo, como han apuntado los compañeros, realmente la antropología, a la hora de analizar el arte, siempre lo ha concebido como una voluntad de significación del artista. El artista quiere significar algo con lo que está haciendo, y Claude Lévi-Strauss, que es uno de los padres del estructuralismo, él precisamente trabajó mucho con la magia y con los chamanes, y realmente se fijó que en estos procesos curativos a los cuales podía someter el chamán, realmente lo que se podía ver es que hay efectivamente unos síntomas que se podrían entender como una enfermedad, y luego está lo que hace el chamán. El chamanismo es una forma de interpretar esos síntomas y de hacerlos comprensibles a las personas. Es un lenguaje, realmente. Sin embargo, para la antropología esto se quedaba pequeño, porque realmente lo que es el arte no puede ser entendido dentro de una semántica. Es decir, el arte siempre está cambiando, está deviniendo, como diría Nietzsche. Y entonces aquí es cuando aparece el planteamiento de Alfred Gell, que es el del arte y la agencia. Entonces realmente cuando pensamos en una obra de arte, en algo material, Alfred Gell hablará de índice material. Es decir, una pieza, un objeto que puede inherir una agencia. ¿Qué es la agencia? Pues realmente la agencia es una manera de influir en un curso de acción o en una serie de eventos causales, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchos, a lo mejor alguno de los presentes lo habrá hecho alguna vez, ha besado a lo mejor una estampa religiosa pensando que eso puede cambiar las cosas. Pues este acto, que a lo mejor parece muy inocente, atribuye una agencia al índice material o al objeto, que en este caso es la estampa. Al atribuirle una agencia, lo que hacemos es pensar que este objeto puede influir en el devenir causal de una serie de acciones. De manera que la agencia se presenta como esto, una manera de intervenir dentro de una serie de eventos causales. ¿Por qué la agencia es tan relevante para este debate? Realmente no podemos hablar de transformación o de utilidad social sin referir precisamente al papel de la agencia de un índice material o de una obra de arte. Entonces realmente el interés que suscita para Alfred Gell, para este antropólogo, la cuestión de la agencia es cómo a partir de un índice material o de una obra de arte podemos empezar a entender por dónde ha transitado, ¿no? Es decir, esa vida transaccional que tiene el objeto y que nos enseña por qué personas ha transitado la obra, ¿no? Un ejemplo muy bueno que él pone es el de los escudos de una tribu que son los Asmat, que está en Papúa Nueva Guinea, y que realmente pues esta gente lo que tiene es un escudo con una forma con la cara de un tigre extraño, y este escudo pues provoca un efecto en el enemigo, ¿no? Le asusta.
Realmente aquí tenemos un ejemplo muy bueno de lo que es la agencia, un efecto causal producido a raíz de la agencia que se atribuye al escudo, ¿no? La cuestión está en que a priori parece que esto es algo muy sencillo, pero realmente no es únicamente la agencia atribuida al objeto. La agencia también la tendrá en todo caso el artista, que emplea el objeto y que con este objeto trata de decirnos algo, ¿no? Entonces realmente a mí me gustaría llamar la atención sobre 3 nexos que puede tener un índice material o una obra de arte, ¿no? Uno de ellos, que va a encontrar un ejemplo muy bueno con algo que ha aparecido mucho, que es normal que aparezca, que es la fuente de Duchamp, en la cual el propio material, el propio índice, es el agente, ¿no? Es decir, una relación de agente-paciente, donde hay una agencia, el agente ejerce la agencia y el paciente la recibe, ¿no? Es decir, es una relación de actividad y pasividad. Entonces, realmente, el agente, que en este caso es el índice material, ¿cómo puede influir sobre el artista? Pues dictando. El material dicta al artista cómo tiene que emplearla. Un ejemplo lo pone Alfred Gell a partir de los estudios antropológicos de Victor Turner en una tribu que son los Nambé. Los Nambé tienen un árbol que es el árbol del macula. El árbol del macula segrega una savia que ellos piensan, le atribuyen que es la culpable de que la mujer pues no sea fértil, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para acabar con esto? Bueno, pues hacen una ceremonia, esto se llaman los rituales de aflicción. Cortan los árboles y con la madera de esos árboles hacen unas figuritas, ¿no? Y con estas figuritas se las dan a las mujeres y se supone que esto pues alivia los procesos y la mujer vuelve a ser fértil, ¿no? Esto ejemplifica realmente que el proceso en el cual el artista emplea el material realmente ya está dictado por el propio material. Ellos ya le atribuyen a priori esa capacidad que tiene el árbol y su savia para volver infértiles a las mujeres, ¿no? Es decir, realmente el artista al hacer esos muñecos ya está operando con el sistema ideacional de esa cultura. Otro nexo relacional de agencia que es bastante usual es el del artista sobre su receptor. Es decir, el artista tiene en cuenta que uno de los receptáculos más importantes es el que va a recibir la obra, ¿no? Entonces aquí ya se plantea un problema, ¿no? Que se ha intentado desarrollar a lo largo de la estética y de la filosofía y la estética de la recepción de finales del siglo pasado, que es que realmente el artista, sobre todo el escritor, ya sabe por dónde transita la mente del que está leyendo. Es decir, sabe cuál es su horizonte de experiencias y sabe cómo conectar con él. De alguna manera también esto hace que el artista, al saber a qué público va dirigida la obra, pueda reorientar su sistema creativo para adaptarse a las condiciones de experiencia de un determinado tipo de cultura. Es decir, si yo a lo mejor quiero conectar con un lector, vamos a decir, posmoderno, conozco más o menos por dónde transitan sus complejos, puedo escribir una obra en la cual esos complejos comparezcan y por lo tanto ser capaces de captar esa humanidad de una manera mucho más certera, que al fin y al cabo es un poco lo que criticaba Nietzsche con respecto a la tragedia. Es decir, la tragedia entiende que hay una serie de pasiones humanas, ¿no? Pathos, que realmente son lo que hay que eliminar con cierta racionalidad y con cierto orden. Y precisamente Nietzsche veía aquí que había una voluntad, que es precisamente esa voluntad del artista por obedecer a cierto orden social para capar determinadas actitudes. Entonces realmente el marco de la agencia yo creo que es vital para hablar tanto de transformaciones como de cualquier utilidad social que pueda tener el arte. Porque para la antropología el arte, en el momento en el que está inserto dentro de un marco relacional y contextual, ya es social. Es decir, no hay un arte individual. Todo arte implica una interconexión dentro de una serie de fenómenos sociales y de hecho es muy complicado pensar en una obra de arte en la cual no se estén expresando también los rasgos ideacionales de su cultura, ¿no? Entonces, ahora entramos en esto del arte y la utilidad social, que realmente ha aparecido también en vuestras intervenciones y que yo veo muy interesante también porque abre un viejo debate que ha existido en la historia del arte, ¿no? Y es el de la autonomía del arte, ¿no? Es decir,
¿el arte tiene que servir para algo o el arte tiene que ser su propio objetivo? Realmente el filósofo ruso, Plejánov, que era marxista, él precisamente tiene un libro en el que habla sobre el arte y la vida social, ¿no? En el que hace un rastreo, en el que podemos comprobar, por ejemplo, en los últimos siglos, cómo ha operado precisamente este conflicto. Es decir, yo hago una obra de arte, pero en esa obra de arte de alguna manera tiene que coadyuvar con los intereses del orden social, porque generalmente si no es así, no avanza. No estoy hablando a lo mejor de los últimos 50 años, no sé cuáles sí que ha habido un auge de un arte contrahegemónico, en el cual sí que se ha expresado de alguna manera esa voluntad de cambio, pero sí es cierto, por ejemplo, que uno de los casos que él pone es el de Pushkin, el poeta, que algunos, no sé si conocen algunos, que es el escritor de esta pseudo-tragedia que es Onegin, ¿no? Realmente el escritor ruso escribe una serie de dramas, una serie de tragedias, pero está claro que no está operando dentro de los designios ideacionales e ideológicos del régimen, ¿no? En este caso, pues los ministros del zar Nicolás I contactan con él y le dicen: los jóvenes de la época están confundidos debido a tus escritos, porque él escribe sobre burgueses que no saben muy bien qué hacer, que gastan su dinero y que corren detrás de las mujeres, pero que realmente su destino podría ser otro, podría escribir algo que enaltezca los valores de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí realmente se ve como un autor está escribiendo una serie de cosas, lo que a él le gusta, y luego por otro lado aparecen los intereses sociales que le intentan captar. Vamos a usar tu talento para influir en la sociedad, vamos a usar tu talento para escribir algo que sirva a determinados fines. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes, como por ejemplo Charles Baudelaire, realmente durante mucho tiempo intentó coadyuvar un poco con este orden social. Sin embargo, en muchos casos siempre habló de que el arte tenía que ser el arte por el arte. Entonces, realmente en algunos momentos se plantea esto de que el artista pueda operar dentro de los designios de un orden social y que pueda adaptarse a ese orden social para intentar aferrarse a él, ¿no? Qué fácil sería que un artista dijera: tengo cierto talento, voy a pegarme al lado ideológico que me propone ciertas prerrogativas, una cierta forma de prostituirse, ¿no? Sin embargo, como dice Plejánov, al final todos los cambios ideacionales presentan que el artista que se pega a una ideología que está muriendo empieza también a morir. Es decir, es muy complicado no ser percibido como una especie de paria al desprestigiarse y al obedecer a los designios temporales en vez de a uno mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso la autenticidad del artista reside en ser capaz de producir. Por ejemplo, hace poco alguien comentaba esto de: bueno, puedes ser artista y no tener que subirlo a las redes sociales, puedes ser artista y que no lo vea nadie realmente. Lo que pasa es que, por supuesto, tenemos en nuestra cabeza una manera de interpretar el arte bajo el patronazgo o el mecenazgo, y que el arte tiene que ser visto en esta especie de idiosincrasia idealista en la cual necesita la valoración del otro para ser arte. Pero si yo tuviera que concluir, y con esto voy a concluir, es con la que es, a mi juicio, la auténtica transformación del arte, es la que se puede percibir en las personas. Es decir, no sé si conocerán un texto de Michel Foucault, que es cortito, yo si no lo han leído lo recomiendo, que es La Ilustración, en la que remite directamente a Charles Baudelaire y habla de esto que es la existencia estética. No sé, a lo mejor cuando ustedes salen a la calle han percibido esto de que las personas se sienten como obras de arte, y hasta cierto punto es algo natural dentro del individuo moderno, ya que, como bien hemos dicho antes, desde el idealismo alemán sabemos que no hay valoración propia, sino es la que nos da el otro, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que ha existido una proliferación de la existencia estética y de la consideración de uno mismo como una obra de arte, en la cual uno, al saber que tiene que ser visto, es decir, aquí uno es el índice material, aquí uno ejerce su propia agencia sobre sí mismo y sabe que los demás lo van a percibir de una manera, de manera que puede influir en esa manera de que los demás lo perciban. Por eso, sin embargo, puede resultar preocupante que confundamos lo que es la individualidad y la subjetividad,
o nuestra autenticidad, a lo mejor en términos heideggerianos, con lo que es nuestra imagen y cómo nuestra imagen de alguna manera se ha tornado en el fundamento último de nuestro ser, ¿no? Entonces, como conclusión, dejaría abierta esta cuestión sobre si realmente la transformación del posmodernismo reside en que nosotros nos hemos convertido en las obras de arte y si en esto nos hemos alejado de lo que realmente somos a nivel esencial. Muchas gracias.